Ya, seguimos en el contexto de sistemas hidrológicos, pero nos vamos a ir acercando cada vez más hacia la definición del volumen de control, sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ya? Y el volumen de control sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando son las cuencas, ¿ya? Cuencas hidrográficas. Hidrográficas, ¿ya? Que, como mencioné en algunos de los puntos, está definido como toda la superficie de terreno de la Tierra tal que el agua que precipita sobre esa superficie termina saliendo por un único punto de salida, ¿ya? Entonces las cuencas hidrográficas están asociadas a un punto de salida y nosotros generalmente las vamos a estar caracterizando como tenemos un punto, vamos a tener la cuenca que y este punto pertenece a la red de drenaje, la red de ríos, el río principal con sus tributarios. Y la idea conceptual es de que todo el agua que va a estar cayendo sobre esta cuenca de acá va a estar saliendo de alguna manera en algún minuto por este punto de aquí. Esto acá es una definición más bien superficial no, superficial no en el término de superfluo, sino que superficial en términos de que ocurre sobre la Tierra, ¿ya? De la cuenca, porque como ustedes bien ya saben, ya lo vimos, existe una componente importante del ciclo hidrológico que está dado por todos los flujos subterráneos que ocurren, donde eh, el almacenamiento está dado por el agua subterránea, se entiende también, se dice en algunas partes como el reservorio de agua subterránea, etcétera, pero es un flujo también que contribuye y que fluye y termina saliendo en principio por este mismo punto de partida. Pero cuando entramos a temas subterráneos, entra la geología y no necesariamente la cosa uno puede asegurar de que todo el agua que precipita acá infiltra, se va por el acuífero y termina saliendo por acá, sino que eventualmente puede que esta sea una cuenca que esté conectada con otros lados de acá, puede que haya algún tipo de fractura, etcétera, que explique algún tipo de transvasión de cuenca de un lado hacia otro. Y todo ese tipo de cosas hay que considerarlo para efectos de detalle y para efectos de cuando los modelos no funcionan, digámoslo así. Sin embargo, para efectos de lo que vamos a estar trabajando en el curso, nosotros sí podemos decir de que todo el agua que está pasando por acá arriba, tanto superficialmente como subterráneamente, está asociado con el mismo tipo de la misma cuenca, ¿ya? Y va a estar saliendo. Entonces, ese sería el volumen de control sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Sobre este volumen de control, primero tenemos que hacer una descripción morfológica. Y aquí aparece todo lo que es la morfología de las cuencas, de las cuencas, que me permiten entender cuáles son los atributos de esta cuenca de acá que eh, son relevantes para efectos del cálculo de entender la hidrología del sistema. Sin lugar a duda, el principal atributo es el área de la cuenca, de la cuenca. Que lo vamos a estar notando como A. Y esto de acá, esta área de acá, está sin lugar a duda el principal uno de los principales descriptores de su morfología, ya que si es que eventualmente nosotros estamos interesados en conocer cuál es el caudal que va a estar circulando que va a estar saliendo de esta cuenca, nosotros podemos decir sin mayor asco que este caudal va a ser proporcional al área, ¿ya? Y esto acá está relacionado porque los aportes de la cuenca están dados principalmente por precipitaciones. La precipitación, de hecho, el caudal también nosotros podemos decir, también sin mayores, está de alguna manera relacionado con lo que es la precipitación por el área. Llueve más, sale más caudal. Si llueve sobre una cuenca grande, el caudal va a ser grande. Si llueve sobre una cuenca pequeña, el caudal que va a estar saliendo va a ser pequeño, porque la superficie sobre la cual cayó todo este volumen de agua cambia en función de cuál es el área del volumen del agua. Y aquí lo que estamos hablando es el área de superficie, o sea, lo miramos desde arriba y definimos la cuenca, ¿ya? Así que la cuenca es, como les decía, es el principal, uno de los principales atributos y de hecho muchas veces si uno quiere hacer comparaciones de el caudal que está pasando por un lado
en función del caudal que está pasando por otro lado y quieres descontar el hecho de que a lo mejor estoy comparando una cuenca del Biobío con una cosa grande, con una cuenca de un tributario del río Biobío, que puede ser una cosa más o menos chica, lo que se hace es trabajar del caudal dividido por el área, de manera tal de poder adimensionalizar este efecto de escala eh, que eventualmente puede que en alguna parte esté pasando más caudal, no porque la cuenca sea particularmente, tenga algunas características particulares, sino que es más grande, ¿no? ¿Ya? Entonces, caudal dividido por el área también es un indicador de qué es lo que permite hacer una primera comparación entre una cuenca con otra, ¿ya? Y poder decir, mira, sabes que acá efectivamente el rendimiento, ese sería como el rendimiento de la cuenca, que sería el caudal dividido por el área, de esta cuenca es mayor que en este otro lado acá, por lo tanto ahí uno podría hacer algún tipo de diferencia en términos de algún proceso hidrológico que esté ocurriendo en una cuenca que no esté ocurriendo en la otra cuenca. Pero para eso, primero descontar el tamaño, ¿ya? El efecto del tamaño. Junto con esta curva de acá, o sea, este primer parámetro, existe lo que se conoce como las curvas ipsométricas. Ipso o isográficas, ipsométricas, perdón. ¿Ya? Donde la gracia de estas curvas de acá es que en el eje X yo defino el porcentaje de la cuenca, del área de la cuenca, de la cuenca. ¿Ya? O sea, tengo que conocer el área. Y en el eje Y yo grafico la elevación de la cuenca. ¿Ya? Eh, en general, si ahora volvemos acá, este punto de acá, el punto de salida es el punto más bajo, bajo de la cuenca. ¿Ya? Ah, no sé, que hay algún tipo de presión o de presión, tipo algún lago que si uno ve la batimetría del lago es más bajo, pero en general el punto de salida es el punto más bajo. ¿Ya? El agua cae desde la zona alta hacia la zona baja por efectos gravitacionales. Entonces yo voy a tener el punto más bajo acá, el punto más alto puede estar dado aquí, es el punto más alto. En el caso de Santiago, el punto más alto estaría dado con, no sé, por el Mapocho, tengo entendido que es el río El Plomo, el Cerro El Plomo, que es el cerro medio cuadrado que se ve al fondo de- de Santiago, ¿ya? Mirándose la cordillera, ¿ya? Y ese sería el punto más alto de la cuenca. Y lo que sería la cota de terreno va aumentando desde este punto bajo hasta este punto alto, y aquí uno tiene, por ejemplo, lo que son las curvas de nivel, ¿ya? Son diferentes curvas de nivel de la cuenca, donde la altura va aumentando en la medida que nosotros nos vamos alejando desde del punto de salida. Entonces, esta curva isométrica es que yo veo, por ejemplo, cuál es esta curva de nivel, ¿ya? Y esta curva de nivel, lo que estoy graficando, es el área de la cuenca con cota menor que este valor de acá, menor o igual a este valor de acá. Entonces, si yo tengo una elevación dado por el Z-min, que sería Z-min, y esto acá Z-max, ¿ya? Va entre Z-min y Z-max, yo tengo el Z-min y Z-max, y las elevaciones de la cuenca van entre esto y esto acá. Si estoy parado para la curva de la mínima altura, yo tengo un área de la cuenca de cero, ¿ya? Si me voy al máximo, voy a tener un área de la cuenca del 100%. Y en la mitad del camino, las curvas hacen cualquier cosa, ¿ya? Y esto es lo que se entiende por la curva isométrica, ¿ya? Que me dice para las diferentes alturas cuál es el área de la cuenca que tiene una elevación menor o igual al valor que yo tengo acá. A la área de la cuenca con Z menor o igual a el valor que yo tengo acá. Entonces, en este gráfico acá tenemos, por ejemplo, 50%, vamos a tener 25% y aquí vamos a tener 75%, ¿ya? Y vamos a tener que la superficie de la cuenca con una superficie, el- el 25% de la cuenca tiene una cota menor o igual a esto. El 50% de la cuenca tiene una cota menor o igual a esto y el 75% de la cuenca va a tener una cota menor o igual a este otro valor de acá. Y así yo puedo describir qué es lo que va a estar ocurriendo. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de la nieve. ¿Ya? Supongamos que hay un evento de precipitaciones donde la isoterma cero se encuentra en este punto acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la isoterma cero? Es el plano en el aire
donde la temperatura del aire es igual a cero. Por lo tanto, en una primera aproximación, uno puede decir de que cualquier agua que caiga, si yo estoy en pedazos de la tierra, en partes de la tierra, de la cuenca que tienen superficies mayores, que tienen elevaciones mayores que esta isotermal cero acá, va a caer agua sólida, nieve, y si estoy por abajo del isoterma cero, voy a tener un agua líquida. ¿Ya? Entonces, si es que el isoterma cero está en este punto de acá, la respuesta de la cuenca es muy diferente a lo que ocurriría, por ejemplo, si es que el isoterma cero está puesta por allá arriba. ¿Ya? En este caso en particular, si es que el isoterma cero está puesto aquí, yo voy a tener que, no sé, el 55% de la cuenca, por decir algo, va a estar contribuyendo con precipitación líquida y va a generar escorrentía directamente. Y el otro 55, el otro 45 de la cuenca voy a tener almacenamiento en forma de nieve. En cambio, si la superficie si la isoterma cero sube, ¿ya? En este otro caso de acá, vamos a tener que el 75%, si el 75% de la cuenca va a tener una temperatura que va a ser mayor que 0 grados Celsius, por lo tanto la precipitación va a ser líquida en esa zona de ahí y va a generar escorrentía, mientras que solamente el 25% restante de la cuenca va a tener una precipitación que es menor que precipitación sólida, por lo tanto va a quedar almacenada esa agua. Y esa información, en términos de qué tan sensible es esta cuenca en particular ante cambios en la elevación de la isoterma cero, es lo que es una información útil que me estaría entregando desde el punto de vista de las curvas ipsométricas para poder entender cuánto varía el área de la cuenca, el área pluvial de la cuenca, en función de la elevación de este parámetro que sería la isoterma cero. En una primera aproximación uno puede decir de que la isoterma cero es la temperatura sobre, o sea, el límite entre nieve y agua líquida está dada por la isoterma cero, pero en la práctica eso no ocurre, sino que está un poquito más abajo, unos 300 metros, si es que mal no me acuerdo, ¿ya? Eh, o sea, está la isoterma cero y un poquito más abajo, o sea, con temperaturas un poquito mayores que 0 grados Celsius, ahí ya comienza a caer agua en forma de nieve. Pero todo ese análisis queda bien representado acá con efectos de las curvas ipsométricas. Tenemos el área. Otro de los parámetros que es importante es el largo, voy a separar acá, largo del cauce principal, ¿ya? De la cuenca. O sea, en la práctica, si es que nosotros estamos hablando y esto acá se suele notar con la letra L, o la pendiente media de la cuenca, ¿ya? Pero en general, el largo del cauce principal es, yo voy, mido esta distancia, llega hasta aquí, aquí se me acabó el cauce y aquí va adelante, por lo tanto estaría definido el largo de la cuenca. Y la pendiente media está de alguna manera relacionado con la diferencia entre el máximo y el mínimo de la cota, ¿ya? Además de que yo también puedo ir y medir cuál es la pendiente del terreno en promedio que uno tiene en la cuenca a lo largo del cauce, ¿ya? Estos dos parámetros, hay otros, pero en general estos dos parámetros de acá, lo que hacen es que condicionan lo que se conoce como el tiempo de retención de la cuenca. Tiempo de concentración de la cuenca, T sub C. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el tiempo de concentración? Desde el punto de vista conceptual, ¿ya? Me dice cuál es el tiempo promedio que demora una gotita de agua en caer en el punto más lejano en salir, ¿ya? Que cae en este punto de acá y se demora, primero va a estar escurriendo por el suelo, llega al cauce y ahí se va como un tubo abajo, ¿ya? Efectivamente hay que considerar todo lo que sería el tiempo de viaje desde el punto más lejos hasta que comienzan los cauces y después la velocidad a la cual se mueve el flujo dentro del cauce, donde ya es más bien un canal, ¿ya? Es una idea más bien conceptual. Hay diferentes formas de poder estimar este tipo de concentración de la cuenca, donde dependen del largo, el cauce del cauce principal y también de la pendiente media. Si es que uno tiene una cuenca bien con alta pendiente, la cosa sale más o menos rápido. Si uno tiene
el tiempo de concentración es más o menos bajo, si uno tiene una pendiente baja, el tiempo de concentración es más o menos alto, etcétera. ¿Ya? Pero la idea es este tiempo que desde el punto de vista conceptual es cuánto se demora una gota de agua en caer en el punto más lejos y terminar saliendo desde la cuenca. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me mide ese tiempo? Me mide más o menos cuál es la escala de respuesta en términos temporales de respuesta de la cuenca. ¿Ya? Si yo tengo una cuenca con un tiempo de concentración de 25 horas, por decir algo, y lo comparo con una cuenca de tiempo de concentración de 1 hora, ¿ya? ¿Qué es lo que yo podría decir? De que si que sobre esta cuenca de acá me cae una precipitación de 1 milímetro, ¿ya? Y el máximo del caudal en la cuenca de tiempo de concentración de 25 horas va a ocurrir va a ocurrir, por ejemplo, el día siguiente, ¿ya? En cambio, si que yo tengo si ese mismo milímetro me cae sobre una cuenca que tiene un tiempo de concentración de 1 hora, el máximo del caudal va a ocurrir más o menos 1 hora después de que ocurrió la precipitación. Entonces, este tiempo de concentración lo que está entregando es una información de qué tan rápido va a estar respondiendo la cuenca ante precipitación, habiendo de precipitaciones líquidas principalmente, ¿ya? Bajos tiempos de concentración, la cuenca responde rápidamente, o sea, aumenta y sube y baja el caudal solamente algunas horas después del evento de precipitaciones. En cambio, si estamos hablando de tiempos de concentración bastante grandes, lo que uno podría esperar de que el caudal vaya aumentando gradualmente, se alcance el máximo al día siguiente, o 2 días después, y después comienza a bajar de nuevo gradualmente el caudal y uno tenga una disminución gradual del caudal y en general tenga un evento de crecida que dure varios días. Ese tipo de eventos de crecida, por ejemplo, ocurre en Australia. Si ustedes pueden ver, hay algunos eventos de inundaciones que han ocurrido en Australia que duran harto tiempo. O las precipitaciones en, en el Amazonas que duran varios días. O sea, cuando se inunda y está harto rato la gente bajo el agua. En cambio, acá en Chile tenemos eventos de precipitaciones porque las cuencas tienen tiempos de concentración relativamente chicos porque son inclinadas y además son chicas, que son tiempos cortos, por lo tanto se pone a llover, se inunda, pero al día siguiente ya estaba más o menos todo lleno de barro, pero bueno, ya se fue el agua. Y el agua. Entonces, eso es lo que está dado principalmente con este tiempo de concentración, de que existen varias fórmulas para poder estimar el tiempo de concentración. Están en el apunte en general, o pueden buscar tiempo de concentración de una cuenca en Wikipedia y van a encontrar esta información, que dependen de estos parámetros morfológicos de la cuenca, de la longitud del cauce principal, de la pendiente media, del área de la cuenca y otro tipo de parámetros que eventualmente podrían estar influenciando este tiempo de concentración, que, como les dije, da una escala, un orden de magnitud de qué tan rápido va a estar respondiendo la cuenca en función de algún evento de precipitación. Entonces, hay otros parámetros descriptores de la cuenca, pero yo diría que estos de acá son los principales, ¿ya? Área de la cuenca, en particular o sea, me dice cuál es la superficie que yo tengo para que caiga el agua, ¿ya? Y está fuertemente condicionado con lo que sería el caudal a la salida de la cuenca. Eh, Después la curva isométrica, que me dice en función del área de la cuenca, porcentaje del área de la cuenca, cómo va variando la cota de terreno en función de la distancia, en función del área, y me dice cuál es la superficie de la cuenca que tiene una cota menor o igual a estos valores de acá. Así que me voy al máximo, la máxima cota de la cuenca, voy a tener que el 100% de la cuenca tiene una cuota menor o igual a ese máximo. Si me voy al mínimo, voy a hacer que el 0% de la cuenca tiene una cuota menor o igual a ese mínimo en la salida. Y después varía en la mitad del camino. Y la respuesta de cómo estaría variando acá es porque me dice efectivamente, yo puedo entender qué es lo que va a estar ocurriendo eh, con el área pluvial, que es la que me genera la escorrentía rápida. Cuando llueve, escurre, no se acumula en función de variaciones, por ejemplo, de la isoterma cero, como les mencioné en este caso acá. Y después aparecen otros parámetros geomorfológicos, el largo del cauce principal o la pendiente media de la cuenca, que están fuertemente relacionados con este otro parámetro que se conoce como el tiempo de concentración, que me dice qué tan rápido está respondiendo la cuenca ante cambios ante un evento de precipitación. Cuencas grandes, con alto tiempo de concentración, uno esperaría largas crecidas que suban lentamente y bajen lentamente e inunden durante mucho rato. Cuencas chicas, con bajo tiempo de concentración, uno esperaría crecidas que ocurren rápidamente, suben y bajan solamente algunas horas después de la precipitación.